tardes a todos. Este es el programa número 430 de la Agencia de Noticias Caliyuga, correspondiente al día 13 de octubre. Hoy es jueves, excepcionalmente lo hemos hecho un jueves porque tuvimos unos problemas así laborales, especialmente acá el amigo Garazalde que me acompaña. Un programa en vivo con un exponente, un representante, yo creo que sería el término más adecuado, del pensamiento eboliano en Perú, que es el amigo Juan Carlos Casalino, que está en la ciudad de Lima. En cambio, el otro amigo Chaparro, que habíamos entrevistado la vez pasada, se encuentra en la ciudad de Tacna. Para los que no saben, Tacna está en el sur y Lima está en el centro de Perú, ¿no? Y lo hemos convocado especialmente, bueno, además de participar de todos los temas del programa, porque él es una persona que, por lo menos por el trato que tenemos ahí en este foro o este grupo de WhatsApp eboliano que compartimos con el amigo Juan Carlos, es una persona muy activa, de muchas ideas, y entonces vamos a hablar un poco de los temas generales, especialmente de la cuestión que está en estos momentos angustiándonos a todos. El programa lo empezamos con esta canción de Marilyn Monroe, nos faltó decir ese detalle, en donde la famosa actriz, de la cual se está haciendo una película ahora, ¿no? Se está estrenando. Se está estrenando una película que está en Netflix casualmente, ¿no? De una actriz cubana que interpreta a Marilyn Monroe, parece que se le parece mucho. Y es el feliz cumpleaños que Marilyn Monroe le dedica a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Pero esto fue utilizado por la propaganda ucraniana debido a que justo el día del cumpleaños del señor Putin, ¿qué fue lo que sucedió? Estalló el puente famoso de Crimea, que se había construido para unir Crimea con Rusia y que era el símbolo de la confiscación de Crimea al territorio ucraniano. Crimea pertenecía y pertenece, digamos así, históricamente a Ucrania. Y bueno, y fue quitada de una manera bruta en el 2014, y en esta guerra que se está desarrollando, bueno, el señor Putin había construido un puente que tardó 4 años en hacerlo, y este puente fue destruido. No totalmente, vamos a aclarar las cosas porque están tratando de arreglarlo un poco, pero fue una acción kamikaze de un camión con combustible, quiso estallar una serie de tanques de combustibles. Se explica un poco cómo sucedió eso, ¿no? Parece ser que vino de Bulgaria, la inteligencia rusa detuvo 8 personas, que son 5 ucranianos, 5 rusos y 3 ucranianos, y bueno, parece ser que fue una acción muy bien organizada, ¿no? Y entonces ese fue el regalo de cumpleaños que se le ha hecho al señor Putin ese día, y ese es el motivo por el cual iniciamos el programa con esa secuencia, ¿no? De la cantante Marilyn, la actriz Marilyn, deseando el feliz cumpleaños, en este caso a Putin. Bueno, pero ¿por qué lo hemos invitado al amigo Casalino? Porque, entre otras cosas, además de ser muy importante su presencia aquí con nosotros, en el Perú están pasando cosas insólitas, ¿no? El señor, después lo va a explicar mejor, ¿no? El presidente del Perú, este Castillo famoso, respecto del cual, bueno, en algún momento nosotros pudimos haber abierto una expectativa a ver qué pasa, ¿no? Pero demostró ser como todos los demás, o peor todavía, porque al parecer está acusado de dirigir una banda delictiva. Después lo va a explicar bien Juan Carlos, porque esto es un hecho insólito, porque hasta ahora nunca había pasado una cosa así, ¿no? De un presidente que esté acusado directamente de dirigir una banda de delincuentes, porque por ejemplo acá en la Argentina, bueno, la señora Kirchner se la acusa de haber cometido delitos, pero no de haber compuesto una banda, esa no es la acusación.
Y bueno, por eso lo hemos convocado acá, porque nosotros somos muy sensibles respecto de la situación peruana, ya que para nosotros Perú es de alguna manera un punto de referencia importante, porque pasan cosas que acá no suceden. Como hemos dicho varias veces, los presidentes van presos, los juicios son en serio, o sea, hay mucha posibilidad de que lo destituyan. En cambio, acá en Argentina bien sabemos que esas cosas no pasan. Acá es el país de la milonga, como lo dijimos en una circunstancia, ¿no? O sea, mucho ruido y pocas nueces. Así que, bueno, nos lo va a explicar el amigo Juan Carlos. Y después Juan Manuel nos va a hablar de un tema interesante, ¿no? Que vos me comentaste que ibas a hablar de lo que está pasando en España. Sí. A ver, porque ayer fue el día... Comentar justamente el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, que acá le cambiaron el nombre. Acá no es más el Día de la Raza, como se decía antes, sino que es el Día de las Diferencias... ¿Cómo lo llaman ahora? De las diferencias... Sí. Bueno, le cambiaron como 2 o 3 veces, ¿no? Sí, ahora ya ni me acuerdo, ¿no? Pero se celebra todo con ese día. Porque sería el día relativo a los distintos grupos que viven en América. Yo quería después aclarar un poco cómo nosotros entendemos el Día de la Raza y la conquista de América, porque evidentemente merece un comentario al respecto, pero lo que pasa es que hay toda una mentalidad indigenista de repudio respecto de la actividad desarrollada en España y en América, ¿no? Así que de ese tema vamos a hablar. Bueno, pero vamos a empezar con Ucrania, que yo creo que es el tema del día. Yo voy a decir 2 o 3 cositas y los dejo también a ustedes opinar. Bueno, estamos realmente en una situación de suma gravedad, porque el tema es el siguiente, ¿no? Rusia, a través del señor Putin, se encuentra en una situación catastrófica, una derrota pero monumental, infligida por un país pequeño en proporción, ¿no? Y a pesar de que el señor Putin consideraba que esto lo iba a hacer en 3 días, ya estamos por los 200 días, más de 200 días, ¿no? 230 días. Y no solo no hay avances, sino que hay retrocesos, porque el mismo día que el señor Putin, como represalia, declara la anexión de las provincias del Donbass, de Zaporizhia y de Kherson, a Rusia, como provincias nuevas, 4 provincias, ese mismo día el ejército ucraniano recupera una de las principales ciudades que habían sido ocupadas, que es la ciudad de Liman. Y aparte, bueno, las informaciones que tenemos son catastróficas para el ejército ruso, porque hay deserciones masivas, hay cantidades y cantidades de muertos, se habla de que el ejército ruso no tiene municiones, se habla, el hecho mismo que el señor Putin haya convocado a una movilización de 300.000 reclutas que no están entrenados, en los cuales hay que entrenar, y bueno, es todo un signo de una catástrofe, una catástrofe militar de grandes proporciones. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Putin? Bueno, por un lado, estas famosas anexiones que en realidad son en última instancia nominales, porque la realidad es muy distinta, ya que no controla totalmente esos lugares. Y en segundo lugar, estos ataques en represalia por el atentado contra el puente de Crimea, en donde ha destruido objetivos civiles, por ejemplo, hasta un jardín de infantes, en fin. Y esto ha dado pie a que justamente el señor Zelensky esté hablando ya de una manera muy categórica de que Ucrania tiene que incluirse en la OTAN. O sea, ya está pidiendo que sea incluido en la OTAN, y si está incluido en la OTAN, bueno, el compromiso de la OTAN y de los Estados Unidos va a ser muy diferente del que existe hasta ahora, porque hasta ahora lo único que hacen es proporcionar armas, pero no se habla de una participación directa en el conflicto, sino que es una participación indirecta, ¿no? Así que yo creo que la situación está cada vez más catastrófica. Ahora,
Desde el punto de vista de la tradición, que es lo que a nosotros nos interesa acá, yo creo que hay que resaltarlo varias veces, que en primer lugar, a pesar de que haya sectores que se dicen de derecha, que están con Putin, pero muchos han empezado a recular, porque el caso de esta señora Meloni, Meloni se había declarado a favor de Rusia. En su momento después empezó a echarse atrás. Y yo creo que muchos de los que se echan atrás actualmente es por la derrota del señor Putin. Para no quedar pegados a un político derrotado. Pero lo que sucede es que todavía existe esa propaganda de que el señor Putin representa la alternativa a la globalización de los Estados Unidos, como si acaso el problema fuera simplemente la globalización y no la modernidad, porque la modernidad puede tener muchos brazos, la globalización es uno solo. El liberalismo, que es el gran enemigo que ellos combaten permanentemente, es uno de los enemigos, pero no es el único enemigo, está también el marxismo, es el materialismo que en última instancia está por detrás de todas las ideologías modernas. Ese es el gran enemigo, sí. Y entendamos que antes del inicio de la guerra en Ucrania, el Estado, la Federación Rusa era parte del sistema. Pero exactamente. O sea, no era ninguna alternativa. No, de ninguna manera. Nosotros siempre hemos dicho que la caída del muro de Berlín, o la caída del comunismo, lo que significó fue un sinceramiento. No significó de ninguna manera la destrucción del comunismo, que fue un sistema que no existió nunca. Porque el comunismo quiere decir sociedad sin Estado, sin propiedad privada, en donde todos los bienes de producción son compartidos, cada uno de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Es la sociedad igualitaria, la sociedad donde no hay ni Estado ni propiedad. La famosa utopía anarquista, que ahora es sustentada por la derecha, eso es lo gracioso, ¿no? Ese es otro tema para divertirse. Este señor Milei que estuvo en España, eso también es algo que podemos comentar, ¿no? Que estuvo en España y pregona la supresión del Estado, que es la utopía comunista. El comunismo es el que pregona la supresión del Estado. Esta gente se olvida de esos detalles. El comunismo, ellos se consideran anarquistas y libertarios. El comunismo siempre fue, en el fondo, anarquista y libertario. Simplemente decía que no se puede llegar ahora, ya inmediatamente, a la anarquía. Hay que pasar por un proceso de aprendizaje. Sí. Y el liberalismo nuestro en la Argentina precisó los golpes militares para aplicar su doctrina económica. Exacto, exactamente. Sí, o sea, para aplicar el liberalismo han utilizado el Estado dictatorial, es indudable eso. Bueno, conclusión es que la situación está que arde. ¿Y cuál es el problema principal? O sea, ¿qué es lo que en este momento nos tiene que preocupar a nosotros? Claro, porque el problema de la guerra atómica no es algo que podamos decir que es una guapeada del señor Putin. Es muy probable que quiera acudir a las armas nucleares ante la situación de perdido por perdido. Es que ahí está la gravedad de la situación. En Rusia uno tiene que pensar que existen dos bandos. Uno que son los halcones, los que quieren ir al fondo de las cosas. Donde está el amigo nuestro Dugin. Alexander Dugin. Y del otro lado están un poquito más pragmáticos. Putin era al lado de los pragmáticos. Sí, Putin era al lado de los pragmáticos. Sí. Pero ahora, el problema ahora es que está en un callejón sin salida. Porque Rusia era Rusia porque tenía algo que era el factor de disuasión, que es tener armas nucleares. El factor de disuasión hace que no ataquen a Rusia. Claro. Y ahora, como cometió este error de crear su propio Afganistán, hoy está obligada a retroceder, con lo cual deja a los Estados Unidos mucho más fuerte que antes. Aparte, si se retira de Ucrania, Putin tiene que desaparecer. Putin tiene que desaparecer. Es evidente. Pero es la primera vez que lo que históricamente siempre fue Rusia, que fue un agente de disuasión, en buenos momentos, en malos momentos, pero siempre fue un agente de disuasión. Hoy, si Putin se retira y no tira ninguna bomba atómica, realmente desaparece de este sistema, que es multipolar, desaparece Rusia, y ahí sí creamos un sistema unipolar, porque los Estados Unidos junto con la OTAN, quedan realmente como los triunfadores de todo. Sí, por supuesto. Y todos los que pregonaban el multipolarismo y todo ese tipo de cosas, realmente con el fracaso de Putin, realmente se abre una etapa de
un dominio absoluto de la política norteamericana en el mundo. Bueno, pero como nosotros esto lo vemos desde otra perspectiva, desde otra óptica, sabemos que existe otra fuerza que es el fundamentalismo. Entonces, desde la perspectiva del fundamentalismo, lo mejor que puede haber sucedido es que Rusia... Que muera la falsa alternativa. Exacto, que se peleen entre ellos. Eso es lo mejor que puede haber sucedido, y que haya uno que gane en última instancia, que sea digamos así, el más corrupto, el más pervertido. O sea, cuando se dice tanto que esto... Todavía hoy, la propaganda rusa, hoy aparece en esta agencia RT, aparecen abrazándose como si fueran dos maricones, Macron y Zelensky, ¿no? Abrazándose y prácticamente dándose besos. Eso es lo que están levantando la bandera de la lucha contra los homosexuales. Bueno, pero si el occidente degenera, ¿qué más queremos? En última instancia, yo pienso que es una cosa que a nosotros no nos tiene que afectar. Mira, es interesante, muy simple. Porque del otro lado, el lado opositor a Rusia Putin, también hay halcones y también hay palomas. Claro. La paloma, por ejemplo, era Henry Kissinger. Que Henry Kissinger prefería un líder como Putin, claro, porque es pragmático, exacto, no molesta, es funcional al sistema internacional, al que a ellos les gusta, y en cambio están los halcones. Y un problema es que uno de los principales halcones es Zelensky. Pues Zelensky quiere recuperar Ucrania. Exacto. O sea, él está poniendo contra las cuerdas. No, y bueno, tiene que serlo porque evidentemente es el gobernante de Ucrania. Pero volviendo al tema de la guerra, acá está el amigo Casalino que quiere intervenir, no lo hemos dejado hablar. Adelante. Sí, un gusto, señor Marcos. Adelante. Sí. Al señor Garayalde por invitarme a su programa. Sí. Sí. Con respecto a la guerra con Ucrania y Rusia, nunca se había visto que en la Guerra Fría, o sea, es como una reactualización de la Guerra Fría. Y las puertas de Rusia, el mayor peligro se encuentra en Ucrania. Y es justamente lo que Putin quiere evitar como sea, perder su área de influencias, su área geopolítica. Y está dispuesto a no perder dicha contienda bélica, porque si pierde dicha contienda bélica, el imperialismo neosoviético se iría abajo, dejaría de existir. Exacto. Exactamente. Ahora, el temor acá es que pueda utilizar armas nucleares, armas atómicas, nucleares. Exactamente. Incluso de baja intensidad. Y incluso esas armas nucleares de baja intensidad, los expertos dicen que puede ser más potente y más letal que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Y por supuesto, porque... Y si eso llega a suceder, Putin llega a utilizar armas atómicas de baja intensidad, o sea, esta historia del neoliberalismo, del mundo libre, del mundo posmoderno, entraría en una nueva fase, en una nueva etapa. O sea, ya un cambio de rumbo histórico. Y eso es lo interesante de los acontecimientos históricos del tiempo, de estos tiempos terminales. Tiempos terminales. Tú has utilizado la palabra. Por eso yo creo que esta amenaza atómica, que yo no la veo tan imposible. El señor Biden dijo que esta es una crisis parecida a la de los cohetes en Cuba en el 62. Y yo creo que es peor. Yo creo que es peor, porque ahora se está hablando abiertamente de utilizarlas, esas armas. En cambio, en esa circunstancia estaban puestos ahí en una base militar como una especie de amenaza, digamos así, de preventiva. Y ante un simple llamado de atención de los Estados Unidos, Rusia se echó atrás y sacó los cohetes. Pero acá no, acá todo lo contrario. Acá hay permanentes alusiones a que se van a usar. Y incluso sí. el señor Medvedev dijo hoy, que es el principal halcón, Medvedev, que fue el gobernante que estuvo cuando Putin no podía ser reelecto,
Entonces, y él fue el que invadió Georgia, recordemos, o sea que es un halcón muy duro. Medvedev dijo que si Ucrania entra en la OTAN, ellos se sienten en libertad de tirar las bombas atómicas. Lo han dicho abiertamente. Sí, Y sí, por eso es yo lo que esto lo asocio al tema de la pandemia. Porque nosotros nunca nos imaginábamos, hagamos memoria, en el 2020 que la humanidad iba a estar recluida en una cuarentena. Nunca lo imaginamos eso. De la misma manera que hasta hace poco nos parecía imposible pensar de que hubiese la posibilidad del uso de las armas nucleares. O sea, son signos de tiempos terminales, hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Bueno, acá hay que preservarse, de la misma manera que lo formulamos con respecto al tema de la pandemia. O sea, acá estamos ante una etapa del final de un ciclo, ¿no? El final del ciclo de la modernidad, ciclo que comienza en las épocas remotas, algunos lo hacen comenzar con el Renacimiento, el ciclo que significa por parte del hombre el dominio de la naturaleza en forma ilimitada y absoluta, la destrucción del medio ambiente, la destrucción del clima y por lo tanto el afán de dominio hasta las últimas consecuencias que lleva a estos excesos. O sea, tengámoslos presentes, sepamos que hay que pensar en un orden nuevo que va a surgir a partir de las cenizas de este orden. El amigo Ramírez decía, me acuerdo, que no hay que tenerle en última instancia miedo a la guerra atómica. Si la guerra atómica viene, bueno, indudablemente está signada por la misma crisis del mundo moderno. El mundo moderno trae esta secuela. Es muy posible que suceda. Como sucedió ya en Hiroshima, pero lógicamente ahora las armas atómicas son mucho más letales que antes. Pensemos lo que significó nada más que Chernobyl, que fue un accidente. Imaginemos que un accidente multiplicado por 100 o por 1000, porque no sabemos los extremos que puede llegar esto, así que lo planteamos como una inquietud muy grande. Bueno, no quiero continuar con esto. ¿Qué te parece si hablamos de lo que pasa en Perú? Y de alguna manera empezamos por lo peor y vamos por lo menos malo, y hasta podríamos hablar de lo grotesco. A ver si nos explicas un poquito qué está pasando allá en el Perú, Casalino. Actualmente al presidente Pedro Castillo lo están procesando por parte de la fiscal de la Nación, que es mujer, y le ha abierto una denuncia constitucional. Exactamente, ¿en qué consiste el delito que se le imputa? A ver si nos explicas un poco eso. ¿De qué se le imputa? Por organización, por formar parte, ser jefe que lidera una organización criminal. Ajá, pero ¿y qué tipo de delitos se le imputan? ¿Qué tipo de delitos? Tráfico de influencia. Bueno, pero ya lo habían acusado a la hermana, ¿no? La hermana no era, o la cuñada, no me acuerdo bien. A su hija putativa, su sobrina. La sobrina, exacto. Sí. Que ya la está presa, Jennifer Paredes, es la sobrina de su esposa. También... acá vemos que el presidente Pedro Castillo, ni bien entró al poder, ya organizó, planeó para prácticamente robar, saquear al Estado. Enriquecerse en menos de un año, ya es rico. Y su lema era no más pobres en un país rico, pero resultó que solamente él y su familia y sus allegados, sus socios, ellos fueron los únicos que se enriquecieron. En cambio, todos los demás peruanos están en la línea de la pobreza, la clase media para caer en la pobreza por estas crisis económicas y sociales que se están viviendo, y los pobres siguen siendo pobres. Exactamente. O sea, es una farsa, puro populismo. Puro populismo. ¿Y qué perspectiva? ¿Qué perspectiva una demagogia, un populismo peor que todavía los presidentes anteriores. Peor todavía. Que tenían lemas similares como
la plata no llega sola. Eso decía, por ejemplo, Alan García, la plata no llega sola. Alejandro Toledo decía, combate contra la pobreza, la lucha contra la pobreza. Qué barbaridad. Y Ollanta decía inclusión social. Y al final todo sigue igual. La pobreza no se ha erradicado. Exacto. La desigualdad económica sigue siendo peor, sigue siendo más abismal que antes. Las instituciones públicas son un desastre, ineficaces, ineficientes. Y los que entran al Estado es solamente para saquear, para robar. ¿Y cómo roban? ¿Cómo depredan al Estado? ¿Cómo lo saquean? Con estas licitaciones públicas. O sea, le dan a empresas privadas, incluso empresas ficticias, empresas solamente de fachadas. Estos contratan con el Estado y el Estado les depositan a sus cuentas bancarias cientos de miles de soles y millones de soles. De la noche a la mañana ya son ricos y hasta millonarios. Y todo, o sea, en ese proceso legal, así en esas leguleyadas, en esos mecanismos de contratar con el Estado, es la forma en este país donde mejor y más saquean y roban y depredan el erario público nacional. Qué vergüenza. ¿Y qué perspectivas existe de que lo destituyan y lo metan preso? A ver, contanos un poco. Está en manos del Congreso, Ajá, los votos. pero Pero se sabe que sí, hay varias bancadas de partidos, de estos partiduchos, les han sobornado, les han comprado, les dan bollerías, les dan cargos públicos en otros aparatos. O sea que es como la Argentina, más o menos como en la Argentina. Y de esa manera votan a favor de que no lo vaquen, no lo destituyan como presidente. Y de esa manera está que sobrevive Castillo. O sea que sería la excepción. La denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación puede ser que quede ahí. Ahí no prospere. Y si llega a suceder eso, ya es la normalización del saqueo, de la depredación, de la corrupción del Estado. O sea, ya se legaliza, ya se institucionaliza y no se puede hacer nada. O sea, ya no se puede hacer nada. Bueno, absolutamente nada. Es un ejemplo más de la democracia que nos toca vivir, porque esto tiene que ver con la democracia, porque la democracia es un sistema por el cual se trata de seducir al pueblo. El candidato no le dice nunca la verdad al pueblo. Supongamos, es como un médico que no le dice al enfermo que tiene cáncer y que tiene que curarse, por ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado un candidato que diga, mire, vamos a apretarnos el cinturón por unos años, vamos a sacrificarnos, vamos a ganar menos, en fin, vamos a hacer toda una cantidad muy grande de austeridades? No, o sea, todos prometen grandes cosas y después cuando llegan al poder no solamente no cumplen, sino que se enriquecen. Entonces el que miente a sabiendas, es muy probable que robe también. Porque la mentira siempre fue considerada como el peor de los vicios. La tradición siempre consideró que era más grave mentir que asesinar. Era mucho más grave, sí. Uno de los pocos casos que recuerdo yo recientes, cuando se intenta hacer una política, diríamos, de shock, pero seria, o sea, como para estabilizar el país de una crisis. ¿Se acuerda cuando asumió López Murphy? Que yo no comulgo obviamente con las ideas del liberalismo, pero le habló todo el país de que había que hacer este tipo de reformas. No duró ni una semana. No, nada duró. Obvio. Y lo impresionante también es eso, o sea, de que el mismo sistema permite que el pueblo decida muchas veces por su estado de ánimo si alguien permanece o no en el poder. Pero por supuesto. Entonces, mientras haya un sistema en donde las personas que gobiernan se dedican a seducir al pueblo
pero no a mejorarlo, no a corregirlo. Bueno, estamos condenados a esto, a lo que nos acaba de comentar Casalino, es indudable, y acá en Argentina, sí, bueno, señor Marcos, muchísimo más. Y Sí. ahora también lo que se ve es que a la gente también no le interesa. A la mayoría de las Sí. personas Sí, acá en esta situación política. No, porque está esa idea de que... Le va y le viene, le va y le viene. En Brasil cuando había un candidato... realmente el país está en un estado terminal, está Claro. en un estado de descomposición, está en un estado ya como una enfermedad terminal, efectivamente. Por eso... O sea, esto es totalmente anormal, totalmente anómalo. Bueno, estamos en tiempos y lo que se ve terminales. es que las personas, en la mayoría de las gentes, de la población peruana, le interesa poco y a otros no les interesa. Había un eslogan, había un eslogan que solía levantar un político brasileño, robo pero hago. A la gente le interesa eso, no le interesa si roban, sino simplemente que les llenen la panza, nada más que eso. La frase de Barrio Nuevo. La frase de Barrio Nuevo, sí, ¿cuál era? Porque si no robamos... Si no robamos por unos años, sacamos el país adelante. Sacamos, bueno, sí, la verdad que en eso tenía razón. En eso tenía razón. Bueno, nos quedan muy pocos minutos y vamos a hablar de lo que... Vos ibas a dar una noticia importante. Rápido. Sí. Bueno, el 12 de octubre es, por lo menos lo que todavía tiene significado esta fecha, es el Día de la Hispanidad, por lo menos para nosotros. Para nosotros. Ya no es ni el Día de la Raza, ni el Día del Encuentro de dos mundos, ni el Día de las culturas primitivas acá del continente originarias. No, es el Día de la Hispanidad. Y a España lo ha festejado así también, porque en España es una fiesta importante. Porque en un tiempo España consideraba que lo que fue la conquista de América fue una epopeya del pueblo español y lo veía con orgullo. Claro. El tema de llegar a la cultura, de llevar reinos y una organización política a un continente que realmente para entonces, por más que tenía ciertos tipos de culturas interesantes, por así decirlo, estaba muy atrasado y en algún aspecto era totalmente negativo. Pero España lo veía con orgullo. Pero hoy España no tiene ni tiempo, ni ganas, creo, de festejar el Día de la Hispanidad, porque se está matando a sí mismo. Hace poco salió, está como en un periodo kirchnerista, ideológicamente hablando. Bueno, hubo un político que dijo que refiriéndose a España, decía, corremos el peligro de caer en el peronismo, algo así. Yo creo que ya están. Ya están. Sacaron una ley de la memoria histórica en la cual la decisión es quitar cualquier tipo de significado de lo que fue la victoria de Franco sobre lo que era el bando republicano, ¿no? El bando comunista. Entonces para eso la primera medida fue sacar el cuerpo del general Franco del Valle de los Caídos, que es el monumento por excelencia de esas dos Españas que se mataron durante varios años en la terrible Guerra Civil Española. Pero ahora surge otro tema también. No solamente no se conformaron con sacarlo a Franco, sino lo van a sacar a José Antonio Primo Rivera. El cual no fue partícipe de esta guerra, fue una de las primeras víctimas sí. Que hubo, y que tiene un lugar destacado dentro de lo que es el Valle de los Caídos. Bueno, también a él lo van a sacar. Claro, pero la familia, esto es lo interesante, lo único que les pidió José Antonio Primo Rivera a su familia es que cuando lo enterraran, que sea un lugar santo, o sea, Ajá. en un cementerio que esté, diríamos, regido por la iglesia o que tenga una basílica, bueno, como lo tenía el Valle de los Caídos. Y el gobierno quería sacarlo y le ofrecieron un lugar que ya pasa a ser una especie de cementerio civil. Claro. Y la familia dijo, no, basta. Para colmo, el cuerpo de José Antonio Primo Rivera fue ya varias veces movido de lugar. Fue enterrado en un lugar común en su momento, cuando lo asesinaron el grupo de los comunistas, que en ese momento regían la República. Luego lo llevaron a una iglesia, después hicieron otro traslado, y que fue a el Valle de los Caídos, y ahora va otra vez lo van a mover, y esta vez es un lugar que va a elegir la familia, que es un camposanto con una iglesia. No recuerdo ahora bien el nombre. Pero de alguna manera esta hispanidad está siendo barrida. Barrida totalmente, exacto. Sí, yo creo que España atenta contra sí misma. Yo quiero decir esto que
viene al caso, ¿no? Para referirnos un poco de cómo interpretamos nosotros el 12 de octubre. Eso quería decir dos palabras. Bueno, por un lado está la postura indigenista que dice que el 12 de octubre fue un acto inmisericorde, o sea, la conquista de América fue un genocidio. Le corto una sola cosita. A ver. ¿Cuándo se invirtió todo esto? Cuando se conmemoraron los 5 siglos que el Papa Juan Pablo II pidió perdón. Ese fue el giro ideológico del cual la Iglesia también se sumó. Le pidió perdón a los aborígenes. A los aborígenes. Bueno, porque hay que explicar. Yo no recuerdo las cómo cosas ese como fue son. el antes y el después. Hay que explicar las cosas como son porque tampoco, o sea, si bien es cierto, o sea, vuelvo a mi idea. Sí. Por un lado están aquellos que dicen que esto fue un genocidio hecho por los españoles, que acá prácticamente los aborígenes vivían en el paraíso, ¿no? Vinieron los españoles y les quitaron la fiesta, les suspendieron la fiesta que estaban viviendo y que hicieron una gran masacre y le sacaron todas las riquezas. En fin, la leyenda negra. Pero por otro lado también está la otra leyenda que nos pinta una conquista de América que prácticamente no tuvo conflictos. El hecho mismo de que tú menciones al Papa que ha condenado el genocidio de aborígenes, ¿no? Tiene que ver con la postura que tuvo la Iglesia durante la misma conquista. Porque en la conquista de América hubo un conflicto muy grande entre la Iglesia y el Imperio. No olvidemos que quien más insistió en el tema de la persecución a los aborígenes fue este famoso, y de la muerte de aborígenes, de las masacres, fue este famoso Fray Bartolomé de las Casas, el cual representa la postura del güelfismo de querer tomar la preponderancia en la conquista de América. Eso es lo que sirvió. La lucha entre la Iglesia y el Imperio se dio durante la conquista. Ahora, yo volviendo para atrás con respecto a los aborígenes, claro, la Iglesia tuvo siempre una actitud exclusivista, de considerar que acá eran prácticamente paganos, primitivos, y no es así de ninguna manera. Acá hubo grandes civilizaciones. Eso lo tenemos que tener presente. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles a América, esas grandes civilizaciones, como son los aztecas o los incas, estaban en decadencia. Y hubo otras que ya no estaban más. Los mayas, la civilización de los mochicas en el Perú, pero, o sea, grandes civilizaciones hubo en América. Sí. No es que o sea, apareció la civilización española y esto eran todos salvajes. No es cierto, acá hubo grandes civilizaciones. Lo que pasa que cuando llegaron estas civilizaciones estaban en decadencia y practicaban muchas de estas acciones condenables como el canibalismo y cosas parecidas. Entonces lo que aquí hay que buscar es una conciliación entre lo positivo que puede haber tenido América antes de la llegada de los españoles, las grandes civilizaciones. La Iglesia lo que hacía era destruir los templos, simplemente porque decían que eran paganos. Entonces esa actitud exclusivista es la que tiene que ser combatida, en nombre del tradicionalismo que sostiene la unidad trascendente de las grandes religiones. O sea, acá hubo religiones solares también, no eran todas lunares, no se rendía solamente culto a la Pachamama, como se dice, o sea, se rendía culto al sol. O sea, esta epopeya americana tiene que ser revisada y reconocer de ambos lados falencias y aciertos, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la postura. Bueno, no sé si quieren agregar algo más al respecto. Yo creo que hemos dicho prácticamente todo. Hay tantas cosas para decir, pero... Bueno, Carlos está justamente... Sí. Está levantando la mano. Decir, el continente americano, desde México hasta el sur, es un país mestizo. La mejor prueba... La española se ha mezclado con la sangre... Exactamente. Amerindia. Exacto, la mejor prueba de que no hubo ese genocidio es que la mayor parte de la población americana es mestiza. Acá hubo un gran mestizaje, cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. No hubo mestizajes entre... Ahí los indios de Estados Unidos hay que buscarlos con una lupa, porque no existen, no existen. Si ha habido mestizaje ha sido con los negros, pero no con los indios, con los aborígenes americanos. O sea, la actitud del español no fue de genocidio de ninguna manera, y la mejor prueba es la cantidad de mestizos. Y es muy interesante que donde existieron los virreinatos más fuertes
es donde estuvieron las más grandes civilizaciones incas. Exacto. Por eso el Virreinato del Perú tenía su sede justamente Exacto. donde estaba el Imperio Inca. Acá en cambio nosotros éramos los más atrasados, Claro. en cambio ustedes eran los más adelantados. Exactamente. Y recordemos siempre que el Virreinato del Río de la Plata exacto, fue una partición del antiguo Virreinato del Perú, o sea que en el Perú es donde estaba el principal... El Virreinato del Perú nace con los Augsburgos, la casa de los Augsburgos. Exactamente, bueno, eso yo siempre cuento la anécdota de cuando estuve en Lima, en el Museo Histórico de Lima, hubo un muchacho que ahora no está más, que murió, que era este chico Rolín, que él estaba en el museo, tenía la llave del Salón de los Virreyes. Yo creo que comenté la anécdota, ¿no? Que estaba cerrada al público y una cantidad impresionante de virreyes. Cada virrey tenía un retrato, ¿no? Cosa que acá no sucede. Claro, sí. Acá no sucede, acá hubo 3 o 4 virreyes nada más. Porque el Virreinato de la Plata duró muy poco. El Virreinato del Perú prácticamente era, o sea, era una continuación de los incas, del imperio de los incas. Exacto. Y el centro estaba en Cusco, pero pasó a Lima. Pasó a Lima. Pasó a la costa. Exacto. Y al igual que el Cusco era importante, el Cusco, la capital de los incas, era importante. Por eso. Pero Lima ya constituía un centro también, un centro que... ¿Era por la comunicación? Prácticamente todo el continente americano. Ya ha habido una continuación del imperio de los incas con el imperio hispánico. O sea, seguía siendo un imperio. De eso no hay duda. Y ahora otra cuestión es que ¿por qué nuestros países, nuestros estados, ¿no? Estados fallidos, nuestras republiquetas siguen siendo tercermundistas? Y no están a la par, no llegan a la par de países asiáticos como Filipinas, Singapur, Indonesia, países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, son países, o sea, somos países de color, somos las razas de color, la raza amarilla, pero estos países son más avanzados, son países más ricos, tienen un nivel de vida más elevada. En cambio nosotros los sudamericanos, los centroamericanos, prácticamente somos países pobres. Y porque hemos tenido esta clase política de delincuentes que tú has mencionado recién. Efectivamente. Rechazamos. En cambio en los árabes, los asiáticos, parece que han superado eso. Claro, están imbuidos en modernidad, en la posmodernidad, en la tecnología, pero parece que han superado eso y viven mejor que nosotros. Viven mejor que nosotros y nosotros estamos atrasados. Es que nosotros rechazamos las dos herencias. Nosotros rechazamos las dos herencias al mismo tiempo. La herencia del Imperio Español y la herencia de los pueblos precolombinos. Y dejamos que triunfara la línea, por ejemplo en Argentina, pro-británica, modernista o pro-norteamericana, con las constituciones liberales. O pro-rusa, o pro-marxista, porque acá tuvimos una influencia del marxismo impresionante. O sea, las dos herencias principales, las dos las rechazamos. Exactamente. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa. No sé si quieren agregar algo más, ¿tienen alguna otra detalle para decir? Carlos, o que nos dejamos mucho. Sí, vos hablaste poco, Carlos. Pero va a estar seguido en el programa, Carlos. Quisiera decir sobre el Perú, mi país, que está atravesando fases terminales, porque la crisis política que se está viviendo ahora, sobre todo con este presidente Castillo, es algo peculiar. Se diferencia de otros países, de Uruguay, Chile, Bolivia mismo, Ecuador. O sea, este presidente Castillo se diferencia bastante de los otros presidentes y después de Castillo que habrá, y yo pienso que esto va a terminar feo, va a terminar peor de lo anterior. Cada presidente ha sido peor que el anterior. Exacto, la ley de la democracia es esa. Desde Fujimori, de Toledo, Alan García, Ollantumala, Martín Vizcarra. Yo siempre me acuerdo que acá teníamos... Cada presidente es peor que el anterior. Uno se terminó suicidando. Alan García se suicidó justo por este caso Odebrecht, el abacato. Acá había un eslogan en una época que decía: "Oh patria mía, dame un presidente como Alan García". Siempre me acuerdo de hacerlo. Sí,
y pienso que ya está en un estado avanzado ya de descomposición terminal. Pero Y ya hay son los anomia, tiempos, ¿no? o sea, hay falta de interés por la política, votaron muchos en las últimas elecciones. Y justo el que está entrando a eso quiere revertir esta podredumbre, este estado terminal, es Antauro Humala. Ajá. Antauro Humala, o sea, la única opción que se ve en el horizonte es Antauro Humala ahorita, porque ya no hay figuras políticas presidenciales que se candidaten en una próxima elección presidencial, delincuencial, como dice Antauro Humala. O sea, y solamente queda él, pero él puede regenerar el Perú, puede salvarlo así como un tipo mesiánico, o puede destruirlo también. Puede destruirlo, porque Hitler, Mussolini, claro, perdieron la Segunda Guerra Mundial, hicieron grandes a sus países, los reconvirtieron en potencias mundiales, pero al final terminaron destruyendo sus países respectivos. Alemania terminó destruido, Italia también, y claro, fue una nueva Italia, la posguerra fue una nueva Italia, una nueva Alemania completamente distinta del pasado anterior. Y en Antauro Humala vemos esto, puede ser la gran esperanza o ya la destrucción total del Perú. La marcha sobre Lima. Bueno, vamos a mantener abierta la expectativa con respecto a Antauro Humala, que fue lo que nos había comentado el amigo Chaparro, ¿eh? O sea, no hay que cerrar las posibilidades, ¿eh? En una de esas, ¿quién te dice? Capaz que aparece el líder Salvador. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa y creo que contaremos con otras presencias acá del amigo Casalino, ¿eh? Sí, un gusto por invitarme a participar. Perfecto. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.